Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, solo tenemos dos por ahora. A ver. Ok. No es a compartir la pantalla. Bueno, vamos a ver, dar un par de minutos a ver si se nos conecta un poco más de gente. Hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer con calma. Yo les voy a repasar un par de ejercicios que están resueltos en el libro Pedro Julián para que nos demos una idea de cómo aplicar el modelo que derivamos la clase anterior, el modelo de Eversbol simplificado, en realidad es el que normalmente vamos a utilizar. Y una vez que hagamos estos ejercicios, nos llevará unos 40 minutos, por ahí podemos parar un momento, y luego vamos a introducir el tema de modelo pequeña señal para el BJT. Lo vamos a hacer muy rápido esto, vamos a aplicar más o menos la misma eh, metodología. Lo vamos a explicar de una manera cualitativa, aunque con algunas expresiones ahí, para darse una idea de los valores que se obtienen, que generan lo que es el modelo de pequeña señal del MOS, perdón, del BJT, que vamos a ver que en realidad no deja de ser distinto del del MOS, excepto con la aparición de una RP por ahí. Y luego vamos a cerrar con eso, digamos ya casi prácticamente la materia, solo nos faltaría ver el modelo de alta frecuencia capacitivo del transistor, pero eso lo podríamos dejar ya para cuando volvamos de vacaciones y hacer algunos ejercicios para ir cerrando el curso con esos temas. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es más o menos darnos una idea de cómo aplicar, ¿verdad?, las ecuaciones que hemos estado derivando hasta ahora del modelo para el transistor BJT. Bueno, como le digo, este es el ejemplo 26 del libro de Pedro Julián. Yo tengo una versión anterior, así que por eso no les doy el número de página para que no se pierdan, pero si ustedes se van al capítulo que tiene que ver con el transistor MOS, esto es lo que, perdón, con el transistor BJT, esto es lo que está justo en la sección, el puro final de la sección 6.2.4. ¿Ok? Por si lo quieren anotar, ¿no? Esto es al final de la sección 6.2.4. En esta sección, al final encuentran estos dos ejemplos, como para que se guíen. Y la idea sería, cuando hablamos de vacaciones, hacer algunos ejemplos un poquito más avanzados para repasar y terminar este tema. ¿Ok? Vamos a pasar este control para allá mejor, para que me estorbe aquí. No. Abrimos un poco de espacio. Bueno. Bueno, y con respecto a las tareas, yo les prometí tenérselas hoy, me faltaron dos de revisar, pero eran dos grupos que el archivo que me enviaron no contenía el archivo de simulación, entonces yo se los pedí de vuelta. Entonces, como no tengo las notas de esos dos grupos, no puedo cerrar todo el grupo y quiero entregar las notas, digamos, completas para todos. Entonces, bueno, pues yo les di chance hoy a que me enviaran los archivos de Spice. Si no me los envían, publico mañana parcialmente, entonces como quedaron las tareas. Quedaron bastante bien. Están bastante bien las tareas. Ok. Entonces tenemos este ejemplo. Tenemos este circuito para el cual tenemos, ¿verdad?, un transistor PNP alimentado por 5 voltios en el emisor con una resistencia RB conectada entre la base y el colector. Y me dan estas características del transistor. Este es un ejemplo muy básico, simplemente para darnos una idea de cómo utilizar el modelo. ¿Okay? Ya más adelante vamos a hacer ejercicios un poquito más avanzados para utilizar todas las cosas que hemos visto. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es entender más o menos cómo aplicar el modelo de Eversmall simplificado para poder resolver este circuito
para el cual me dan estos dos parámetros, alfa sub f. Bueno, con alfa sub f yo puedo definir con el coeficiente directo de corriente del transistor, puedo derivar la ganancia de corriente del mismo beta sub f, ¿verdad? Por la definición que ya conocemos. Y esto es aproximadamente 100. Bueno, ¿cuánto debe valer RB, la resistencia entre la base y el colector, para que IC sea menos 1 miliamperio? Aquí me falta este menos, pero aquí lo tengo ya anotado. O sea, fíjese que yo estoy definiendo siempre, recuerden las corrientes, como entrando a los nodos del transistor. Sin embargo, aquí yo sé que en realidad esta corriente IC va a salir, ¿verdad? Va a salir en esa dirección. Y me están pidiendo una corriente que tenga un valor de menos 1 miliamperio por ese nodo. Ok. Vamos a usar el modelo referido a la base, solo para usarlo, para que vean cómo se utiliza este modelo, que es el primero de los modelos simplificados que vimos del Evermol. Aunque en realidad se puede usar el modelo referido al emisor, que generalmente es el que uno prefiere. Pero vamos a usar este solo por ver cómo se aplica. Entonces, recuerden, y por aquí me conviene, vamos a abrir el documento de la clase anterior para que ustedes lo tengan por ahí. Ok. Recordemos que nosotros teníamos el modelo de Versmol completo, ¿no? Sin embargo, nos dimos cuenta que algunos términos, generalmente algunos valores o digamos, dispositivos de ese modelo los podemos despreciar, ¿verdad? Sabemos que alfa sub r es muy pequeño generalmente y que podemos, por lo tanto, despreciar esta fuente de corriente. Y normalmente también podemos despreciar la corriente en reversa a través del transistor cuando estamos en la zona activa del mismo, la zona activa directa. Entonces, normalmente yo me quedo con estos dos modelos. Un modelo referido a la base como un nodo común y un modelo referido al emisor como un nodo común. Normalmente vamos a preferir este de acá, ¿no? Pero vamos a hacer esta primera parte del ejercicio con el otro modelo, porque se puede usar también. Tiene pues, en realidad, por ser equivalente, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, fíjese que lo que voy a hacer es tomar este modelo y reemplazar, ¿verdad? Lo que tengo en mi circuito, ¿verdad? Entre el emisor, la base y el colector. Entonces, fíjense que lo que tengo que hacer es como acostarlo, ¿verdad? En darle un giro de 90 grados, ¿verdad? A mi modelo para acomodarlo acá, ¿verdad? Sabiendo que este es el emisor del transistor, este es la base y este de acá es el colector. Bueno, yo les recomiendo que rotulen siempre los terminales cuando están aprendiendo a manejar estas cosas para no enredarse. ¿Okay? Aquí tenemos entonces el emisor, la base y el colector de mi transistor. Entre el emisor y la base tengo un diodo, ¿okay? Que va en esta dirección. Sigue siendo un transistor PNP. Recuerden que este es un transistor PNP. Entre la base y el colector tengo una fuente alfa sub F y E, ¿okay? Que es esta de acá, ¿verdad? Y que la pongo aquí, vean, aquí la tenemos. ¿Okay? Y luego tengo entre la base y el colector o la tierra una resistencia RB. Vean que por la polaridad que estoy definiendo de IB, yo puedo suponer, ¿verdad? Por la dirección de IB, puedo suponer esta polaridad en la caída de tensión VRB, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuánto vale IB? IB, recordemos, es igual a IC sobre beta. ¿Ok? Puesto que me están pidiendo una corriente de menos 1 miliamperio para IC, y yo sé que beta es igual a 100, y muchas veces vean que yo no puse el subíndice F. Normalmente este subíndice no se utiliza porque generalmente siempre sabemos que la ganancia que importa en un transistor es la ganancia en activo directo. La ganancia en activa, la ganancia en reversa es bajísima, ¿verdad? Así que normalmente nunca vamos a utilizar el transistor. Normalmente no, nunca lo vamos a utilizar en esa dirección. Así que vean que yo ni siquiera ya el beta F lo recuerdo. Así que dividiendo menos 1 miliamperio entre 100, obtengo que la corriente de base es de menos 10 microamperios. O sea, yo sé que en realidad esta corriente va en esta dirección.
Bueno, podemos hacer una LVK, ¿verdad? Yéndonos por esta dirección. ¿Ok? Y decimos, menos VSC, recuerden siempre, ¿verdad? Que esto significa que aquí yo tengo una fuente, ¿verdad? Conectada de valor VSC, ¿verdad? Menos VSC más la caída de tensión emisor base menos VRB por la polaridad que supuse tiene que ser igual a 0. Suponiendo que V emisor base es igual a 0.7 en el modelo simplificado, lo cual puede ser muy peligroso, pero que por ahora lo vamos a hacer así. Luego vamos a ver en realidad cómo podemos encontrar un valor preciso para esta tensión. Lo vamos a ver cuando hablamos de vacaciones. Yo puedo decir, ¿verdad? Que entonces menos VSC más VEB es igual a esta caída. VRB es igual a IB por RB. O sea que ya yo tengo todo para despejar cuánto vale RB. Menos VCC es menos 5 voltios, más V emisor base, estoy suponiendo que ese transistor está conduciendo, así que tengo punto. Así que el diodo emisor base tiene una caída de 0.7 voltios. Así que lo puedo poner acá. Es igual a menos 10 microamperios por la resistencia, ¿verdad? De base. Bueno, despejando, ¿verdad? Simplemente mandando esto a dividir para allá. Encontramos que la resistencia base tiene que ser igual a 430 kiloohms. ¿Ok? Noten además que la tensión VCE es igual a menos 5 voltios, es igual a menos VCC. O sea que en este circuito yo siempre estoy seguro, ¿verdad? De que tengo saturación. ¿Ok? Esto es VCE, ¿no? Y bueno, está en paralelo con la fuente, ¿verdad? En contraparalelo, por así decirlo. ¿Verdad? Por eso VCE es igual a menos 5 voltios. ¿Ok? Recordemos que V colector base, ¿verdad? Este diodo que viene para acá en esta dirección tiene que estar en inversa. ¿Ok? Si aquí yo tengo una caída de 0.7, yo puedo fácilmente, bueno, ahora lo vamos a hacer un poquito más formal, pero así a ojímetro, ¿verdad? Yo sé que aquí yo tengo 4.3 voltios, ¿no? O sea que la tensión en la base es mayor que la tensión en el colector, porque el colector está pegado a tierra. Entonces se cumple, ¿verdad? Que V colector base es menor que 0. Y por lo tanto, el transistor está en la zona activa siempre, en este caso. Aquí está el transistor en la zona activa. Ahora, normalmente este circuito no me sirve de mucho porque yo en realidad lo que quiero es entrar con tensión por aquí y salir por tensión por acá. Entonces, normalmente a mí me conviene colocar una resistencia aquí para convertir esta corriente en una tensión y tener un amplificador de voltaje. Entonces, vamos a hacer esa modificación. Vamos a añadir una resistencia de 1 kiloohmio en el colector. Y vamos a resolver de nuevo el circuito, pero con el modelo referido al emisor. ¿Okay? Solo por hacerlo. Lo podemos hacer, también podemos utilizar el otro modelo. ¿Okay? Como les digo, es cuestión de preferencia, pero normalmente la mayoría de los diseñadores prefieren utilizar este modelo. Recordemos que ese modelo, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Tenemos entre el emisor y la base, el diodo este es el diodo de la juntura emisor base, y entre el colector y el emisor tenemos una fuente corriente que genera una corriente de colector igual a beta veces la corriente que haya en la base. Eso lo derivamos del modelo de Eversmold la vez pasada. Entonces, miren que lo que estoy haciendo es lo mismo, ¿verdad? Estoy sustituyendo mi circuito. Aquí se me olvidó poner los terminales, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que ustedes lo pongan, ¿verdad? Al principio, como para apoyarse, ¿verdad? A la hora de trasladar el modelo, que agarrar esto y sustituirlo por el modelo de Eversmold. Entonces, entre el emisor y la base tengo
un diodo, que es la juntura emisor-base. Entre colector y emisor tengo una fuente beta F y B, que va hacia arriba, va hacia el emisor. Tengo una resistencia pegada entre la base y la tierra, que es esta de acá. Y tengo una resistencia pegada entre el colector y la tierra, se me olvidó poner la tierra acá, ¿no? Que es RC. Con las definiciones, ¿verdad?, de corriente tal cual las vimos al principio. Bueno, y me están diciendo, ¿verdad?, que tengo que continuar con las mismas características del circuito. Y C tiene que ser de menos 1 miliamperio. ¿Cuánto vale VRC? Bueno, si yo supongo que la corriente va en aquella dirección, yo tengo que tener, perdónenme, yo tengo que tener una caída de tensión, una VRC en esta dirección. Entonces, VRC es igual a IC por RC, que sería igual a menos 1 miliamperio por 2 kiloohmios, igual a menos 2 voltios. ¿Por qué? Porque yo sé que en realidad la corriente, a la hora de la verdad, sabemos que va a ir en esta dirección, la corriente real. Entonces, VRC tiene la polaridad contraria. Entonces, para no enredarnos con tantas flechitas, vamos a cambiar las direcciones, ¿ok? Para no perdernos. O sea, ya yo sé que la corriente de base en el BJT PNP en realidad va saliendo de la base, así que yo sé que va en esta dirección. Y es de 10 microamperios, porque no estoy cambiando la resistencia de base, estoy dejando la resistencia de base de 430K. Y la corriente de colector en realidad sale por el colector y es de 1 miliamperio saliendo. Por lo tanto, mi caída de tensión, VRC, es igual a 2 voltios, ¿verdad?, con esta polaridad. Esto es positivo. Y la polaridad es más o menos. ¿Ok? Vamos a hacer una LVK, entonces, en esta dirección. ¿Ok? Sabiendo, ¿verdad?, que tengo una caída de tensión entre colector y emisor. Menos VRC, ¿verdad?, llevando con la LVK tal cual aprendimos, ¿verdad?, CC. Menos VRC más V colector emisor más la tensión de alimentación, que son 5 voltios, tiene que ser igual a 0 para cumplir la ley de voltaje de Kirchhoff. Por lo tanto, la tensión colector emisor es igual a menos 5 más VRC. Es igual a menos 5 voltios más 2, igual a menos 3 voltios. O sea, la caída colector emisor es negativa. ¿Ok? Lo cual está bien porque eso es lo que esperaríamos. Recuerden que en un PNP, ¿verdad?, la tensión colector emisor es menor que 0. Y ahora tengo que encontrar la tensión colector base. Para encontrar la tensión colector base necesito VC, que sabemos que, puesto que este es el colector, VC va a ser igual a VRC. Okay, fíjense que este es el colector, ¿verdad? La caída de tensión entre este punto y tierra es igual a la caída que hay en esta resistencia RC, ¿no es cierto? Así que esto ya lo tengo. Yo sé que son 2 voltios. ¿Cuánto vale V base? ¿Okay? Bueno, para el V base tenemos que hacer otra LVK. La vamos a hacer por aquí afuera para no perdernos. Bueno, vamos a hacer la LVK en esta dirección. ¿Okay? Menos V base menos la caída que haya emisor base más VCC igual a 0. ¿Está bien? ¿Lo vieron todos? ¿Ok? Por lo tanto, V base es igual a VCC menos V emisor base. Puesto que este diodo, sabemos por el modelo de Eversmall, este es el diodo, ¿verdad?, emisor base, este de acá, ¿verdad?, tiene una caída de 0.7, yo estoy suponiendo que tiene una caída de 0.7, yo puedo sustituir esto de una vez. Y VCC son 5 voltios. Por lo tanto, V base es 5 menos 0.7 igual a 4.3 voltios. Que ya hicimos formalmente lo que yo saqué aquí ojímetro, ¿no? Pero bueno, esto es relativamente sencillo, ¿verdad? Lo habíamos sacado. Entonces, ¿cuánto vale la tensión colector base? Va a ser igual a 2 voltios, VRC, menos V base, que son 4.3 voltios, o sea, menos 2.3 voltios. Y esto es menor que 0. O sea, el diodo de colector base está en inversa y por lo tanto se verifica, ¿verdad?, que el transistor está en la zona activa. Perfecto. O sea que ese circuito funciona.
y cumple lo que pedíamos. Es un circuito que genera una corriente de 1 miliamperio por acá. ¿Sí? Tenemos una corriente de 1 miliamperio en esta dirección. Y con una tensión colector igual a 2 voltios. Ok, vamos a hacer una pequeña variación para ver cómo tenemos que verificar siempre este último paso que yo hice, ¿verdad? O sea, hay que verificar siempre si el transistor está en la zona activa. Y esa es, digamos, la regla principal de diseño con transistores BJT. Vamos a suponer siempre que el transistor está en la zona activa. Y una vez que hagamos los cálculos, vamos a verificar si realmente está ahí. Si no está ahí, vamos a tener que pasarnos al análisis de la región de saturación. ¿Sí? O modificar el circuito para hacerlo que esté realmente dentro de la zona activa. Entonces, el ejemplo 27 es el ejemplo que sigue. Ustedes aumentan RC de 2K a 7K. Ustedes se acordarán cuando vimos el MOSFET que habíamos definido, ¿verdad? Una relación de tensión que decía que en un amplificador common source, o sea, un amplificador por el cual entrábamos por el gate del transistor y si esto es un NMOS, salíamos por el source del mismo, si esto era RS, okay. Habíamos dicho, ¿verdad?, que este amplificador producía, o este circuito que se llamaba source, common source o fuente común, que van a ver ustedes el semestre que viene en discretos, produce una amplificación. Si yo entro con una señal de este estilo, ¿verdad?, la señal va a salir amplificada a la salida. Con una inversión de fase, por la negación inherente que hay en este tipo de amplificadores, y con un aumento en la magnitud de la señal de salida sobre el drain. Siempre y cuando el transistor MOS esté siempre en la zona de saturación. Bueno, exactamente lo mismo va a ocurrir con el BJT. Recordemos que para el MOS habíamos dicho que la ganancia, ¿verdad?, la habíamos calculado así en un ejercicio, habíamos dicho que era igual en este tipo de amplificador a menos GM por RD. Y yo debería esperar lo mismo, ¿verdad?, para un amplificador basado en BJT, ya sea NMOS o PMOS. Yo veo la versión, perdón, NPN de ese transistor, yo esperaría ver lo mismo. Una amplificación ahí. ¿Qué vemos? Es una función directa de esta resistencia. Recordando, ¿verdad?, que la corriente en el transistor, en el drain, era igual a GM por V gate source, ¿se acuerdan? En el MOSFET. Bueno, yo esperaría encontrar algo similar en el BJT, pero como todavía no lo hemos hecho, por ahora no lo supongamos. Pero yo puedo esperar, ¿verdad?, que entonces yo puedo producir esta amplificación de voltaje también con un BJT. Y puesto que esta amplificación es directamente proporcional a la resistencia que está colocada entre el colector y la fuente, porque la resistencia equivalente está haciendo esta resistencia, estaría haciendo este efecto, ¿verdad?, que tenemos acá del amplificador MOSFET. A mí me conviene que el RC sea grande. ¿Se acuerdan? Hicimos algunos cálculos y vimos que nos convenía que la resistencia de colector sea grande para que esta ganancia sea más grande. O sea, que en lugar de ganar esto, al aumentar el RC, ganemos más. ¿Okay? La amplificación sea más. Entonces, yo voy a aumentar mi RC arbitrariamente a 7 kiloohms para aumentar esa ganancia. Todo lo demás lo voy a mantener. O sea, IC es igual a 1 miliampere. Bueno, vamos a ver cómo nos va con este circuito. Ya sabemos que IC va en esta dirección, ¿verdad? Va para abajo y que va a valer 1 miliamperio. Pero ahora RC vale 7K. Por lo tanto, VRC, ¿verdad?, va a ser igual. Aquí yo le di vuelta, ¿verdad?, la corriente, perdón. Va a ser igual a 7 voltios. O sea, yo tengo 7 voltios acá. Esto es VRC, ¿verdad? Pero si yo hago una LVK en esta dirección, fíjense en lo siguiente.
menos VRC más la caída de tensión V colector emisor más VCC es igual a 0. V colector emisor es igual a menos VCC más VRC, que sería igual a menos 5 más 7 igual a 2 voltios. O sea, que aquí yo tengo una caída en teoría de 2 voltios entre el colector y el emisor de este transistor. Pero en realidad eso no es posible. ¿Por qué? Porque VB, sabemos, del ejercicio anterior es 4.3 voltios. Recuerden que yo no cambié esta resistencia, VB sigue siendo la misma. ¿Ok? Y puesto que el transistor sigue siendo el mismo, o sea que aquí hay 0.7 voltios, porque esto sigue polarizado en directa, este diodo, yo sé que aquí tengo 4.3 voltios, porque esta resistencia sigue siendo la misma. ¿Ok? Esta era 430K, ¿no? Sí, V colector es igual a VRC y tiene que ser así, ¿verdad? Por lo que vimos antes, ¿verdad? V colector está aquí, ¿verdad? Este sería el colector y es claro que V colector es igual a VRC. La tensión colector base sería igual a 7 voltios menos 4.3 voltios, o sea, lo que hay en la base, y esto sería V colector. Y esto es mayor que 0. O sea que el diodo colector base en realidad está en directa. O sea, este diodo está conduciendo. Y ya sabemos que si ese diodo conduce, no estamos en la zona activa. Estamos en la zona de saturación, ¿verdad? Recuerden, para que estemos en la zona activa, V colector base menor que 0. En el PNP, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos utilizar el modelo de Early, perdón, el modelo de Eversmall de la zona activa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar de modelo. No estamos en la zona activa, tenemos que utilizar el modelo de saturación. Entonces me tengo que venir aquí. Esto lo van a tener ustedes en un formulario, no se preocupen, ¿verdad? Ok, pues espero que lo tengan en un formulario. Me voy aquí a la región de saturación y busco cuál es el modelo. Bueno, tengo el modelo referido a la base y el modelo referido al emisor. Vamos a usar esto. Tengo entre el emisor y la base una fuente de 0.7 voltios. Bueno, es el diodo polarizado en directa, ¿no? Entre emisor y base. Lo podríamos haber puesto ya, ¿no? Tengo una fuente entre emisor de base de 0.7 voltios, con la resistencia que ya esperábamos. Tengo entre el emisor y el colector una fuente de 0.2 voltios. 0.2 voltios. Y aquí tengo RC. Pues fíjese que este circuito es muy fácil de analizar. Este es un circuito de CC, ¿verdad? Aquí ya no tenemos que... No es tan complicado este de acá, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es una LVK en esta dirección. Suponiendo, ¿verdad? Que mi caída de VRC es esta. Menos VRC menos VS. Recuerden que esta tensión es en realidad VC SAT, ¿verdad? 0.2 es la tensión de saturación, ¿verdad? Entonces, menos VRC menos V colector emisor saturación más VCC igual a 0. Menos VRC es igual a menos IC por RC, ley de Ohm, menos 0.2, que es lo que vale esta fuente, más 5 igual a 0, y de aquí despejo IC. IC en realidad para este circuito es solo 0.68 miliamperios. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la zona activa. Fíjese que IB sigue siendo la misma, ¿verdad? IB sigue siendo igual a 10 microamperios, ¿verdad? Vean que entonces yo tengo como una especie de índice de saturación, ¿verdad? Que la define en el libro, ¿verdad? El índice de saturación de este libro se define, ¿verdad? Como la corriente de colector en saturación, ¿ok? Sobre beta veces la corriente IB. Normalmente esto no se usa, pero bueno, es una de esas curiosidades que en algunos libros ponen, ¿verdad? Sería igual a 0.68 miliamperios entre 1 miliamperio
y el índice de saturación de este circuito es de 0.68. Pero bueno, eso no nos dice mucho. Ok. Ok. Entonces la pregunta aquí del millón, ¿verdad? Es ¿cuánto debe ser esta RC para alcanzar la máxima amplificación posible? Bueno, entonces retomar esta ecuación y más bien sustituir IC por 1 miliamperio y encontrar la resistencia equivalente. ¿Qué me garantiza? Que en la frontera, ¿ok? En la frontera, recuerden la frontera es que V colector base tiene que estar justo debajo de 0.5 aproximadamente, ¿verdad? Por lo que habíamos dicho. Encontrar con las fórmulas, con los transistores típicos. Yo estaría ahí en la frontera, ¿verdad? Ya de la saturación. O saturación suave en realidad, es lo que se le llama eso. Bueno, entonces decíamos que la corriente colector sea 1 miliamperio, sin caer en la zona de saturación. O sea, debemos evitar que la tensión colector-emisor sea igual a V colector-emisor saturación para una IV de 10 microamperios. Entonces, tomando esta ecuación, que es lo que les digo yo, volvemos a hacer el despeje, pero ahora sabiendo que yo deseo que la corriente del colector sea 1 miliamperio. Y esto me va a generar la resistencia máxima que yo puedo tener. Va a ser igual a VCC menos la tensión en saturación de mi circuito sobre IC, y eso es igual a 4.8K. O sea, yo no puedo poner un RC mayor a 4.8K en este circuito porque si no, el transistor se me sale de la zona de operación o de la zona activa. Bueno, ¿dudas o preguntas sobre estos problemitas? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. En realidad, esto lo que tenemos que hacer es mucha práctica, ¿verdad? Como para ir dominando los modelos. No, aquí hay, sin embargo, algo muy truculento, que es esta suposición, ¿verdad? Que aquí cae en 0.7 voltios. ¿Okay? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Para encontrar exactamente cuánto es este valor, dependiendo de la característica real del transistor. ¿Okay? Bueno, duré menos de lo que yo esperaba. Vamos entonces, no importa, en total estamos cansados, ¿verdad? Terminamos antes de la clase hoy, no creo que nadie se queje, ustedes. Vamos entonces a arrancar con el modelo de pequeña señal del transistor. Okay. BJT. Lo que les decía es que vamos a hacer una derivación relativamente rápida porque el principio de derivación de esto es exactamente el mismo que el que hicimos para el MOSFET, entonces no nos vamos a meter con tanto detalle. ¿Okay? Y lo que yo quiero es ya dejar, digamos, esto listo para que cuando volvamos de clase, veamos solo, volvamos de vacaciones, veamos solo el modelo de alta frecuencia, que en realidad van a ver que es exactamente también la misma derivación, okay, que hicimos del transistor BJT mezclado con el diodo, porque tenemos que encontrar las capacitancias intrínsecas del BJT, pero ya ustedes pueden sospechar que van a hacer función o van a ser muy similares a las capacitancias en el diodo. Y con eso podemos ya hacer algunos ejercicios. Bueno, entonces este es el modelo general que estamos usando, Eversmall completo, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? La conexión entre base, emisor y colector. Vamos a usar generalmente este modelo, recordando, ¿verdad? Que esta expresión de acá en realidad estaba simplificada de la siguiente manera. ¿Ok? Eh, esto de acá, ¿ok? Es, en realidad, si lo viéramos con el modelo de Eversmall, esta expresión de acá es, déjame, bueno, aquí en memoria. En realidad es la siguiente. Alfa IS, ¿ok? Por la exponencial de V base emisor, ok, T
menos 1 por el efecto de Erlang. Digamos que esta es la expresión completa, ¿verdad? Exacta, que normalmente uno utiliza. Bueno, no, que normalmente está en los simuladores, ¿verdad? Perdonen. Y esto está sobre idea. Esta digamos que la expresión más completa, ¿verdad? Que tenemos para definir la corriente de colector. ¿Ok? Vamos a volver a abrir el documento que se ve, no sé para qué lo enseñé. Okay. Este modelo, ¿verdad? Tenemos acá. Este de acá. Solo que yo estoy cambiando, voy a cambiar un poquito el asunto. Esto en realidad yo lo voy a expresar como IC, ¿ok? IC va a ser una función de V base emisor. Y esto es como para ponernos a tono con las fórmulas que utiliza el libro, ¿verdad? Entonces, ven que IC, yo sé que en realidad me va a dar negativo, ¿verdad? Entonces, la expresión va a ser igual a menos alfa F y ES, ¿verdad? La expresión que yo les puse, ¿verdad? Pero noten, ¿verdad? O sea, que aquí este transistor es un transistor NPN, ¿verdad? Entonces el modelo, en este caso, sí cumple que IC va a ser positivo, por eso aquí no hay un menos, ¿ok? En el modelo de Eversmol del transistor NPN, con la fuente entrando, yo puedo suponer, ¿verdad? O sea, no puedo suponer, no, se puede derivar, y eso está hecho en el libro, que este valor de acá es positivo, esta corriente en realidad sí va entrando. Entonces vamos a hacer algunas simplificaciones. Bueno, aquí aquí metí la pata, por no hacerlo en látex. Y S, vamos a decir que en realidad es igual a alfa y S. Es para no andar jalando el parámetro alfa. ¿Ok? Entonces, este IS es generalmente dado por el fabricante. O sea, que no se preocupen. Ustedes les van a dar este IS, vienen las hojas de datos, ¿ok? Del transistor, tal cual. Ese IS va a ser este alfa IS. En realidad, alfa, ¿verdad? Por ser un valor tan cercano a 1, muchas veces tampoco es crítico si lo despreciamos. Luego, beta generalmente también les he dado, así que no se preocupen por eso. Este V1 aquí es un error en la diapositiva, por la jalé así la carrera del Wasabi, disculpen, en realidad lo que es V base emisor, ¿verdad? Entonces, esto es V1. ¿Okay? Y recuerden que normalmente yo aunque si yo no hago esto, se me produce una descontinuidad en la curva, ¿ok? Normalmente esa descontinuidad no me importa cuando estoy haciendo cálculos a mano. Pues si ustedes no ponen esta expresión acá, lo que va a ocurrir es que, digamos, pasa lo mismo que en el BJ, en el MOSFET, ¿verdad? Entonces viene con la expresión acá en saturación y luego, cuando brinquen, ¿verdad? Se produce como una discontinuidad y aquí empieza la zona activa, ¿okay? Porque falta un pedacito, ¿verdad? Que es este USSR. Ustedes no lo sacan, se produce este brinco, ¿verdad? Pero bueno, eso a mí no me importa. En este codo generalmente nosotros nunca vamos a estar, ¿verdad? Entonces normalmente, como el colector emisor generalmente va a ser mucho mayor, o sea, generalmente yo estoy trabajando en esta zona de acá. Recuerden que este es el colector emisor. Normalmente yo desprecio esto, no me acuerdo, para no andarlo jalando. Ok, recuerden que esto es simplemente un modelo para trabajar rápidamente a mano. ¿Okay? Ya en el simulador, todos esos ajustes van a estar ahí. No se preocupen. ¿Okay? Entonces, por eso es que yo simplifico y me quedo con un modelo más o menos como este de acá. Se hace una simplificación aún más todavía del modelo de Eversmol, para hacerlo más. Y este es el modelo que vamos a ver en el Wasabi y que ustedes van a ver el semestre que viene, dependiendo de con quién lleven el curso de discretos, ¿verdad?
ya sea en el Razavi o en el Cedra Smith, ¿verdad? Cualquiera de esos dos libros usan este modelo. Y bueno, y también el Boylestad, que es un libro, ¿verdad?, antiquísimo, que yo no sé por qué lo siguen usando algunos, pero bueno, en el Boylestad también tienen este modelo, ¿verdad? Creo que se escribe así, Boylestad. Ese murió hace años. Ok, entonces, este es el modelo estándar que normalmente uno utiliza para diseño, así para cálculos avanzados. Ok, entonces tenemos este modelo. Este modelo me ayuda a mí a obtener las relaciones en corriente continua. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo un circuito para el cual, si yo tengo mi relación V base emisor y colector, ok, que sería la relación, ¿verdad?, que tengo en un transistor BJT, que está dada por esta expresión que tenemos acá, despreciando, por ahí despreciando esto. Yo sé que en realidad yo normalmente voy a estar trabajando en una zona de operación, ¿verdad?, que va a estar dada por una tensión base emisor Q y una corriente de polarización ICQ. Y generalmente yo voy a tratar de trabajar en una zona alrededor de ese punto que recordemos, ¿verdad?, del MOS, habíamos llamado el punto Q, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El punto de operación de mi circuito. Normalmente las redes de polarización que vamos a ver, bueno, ya vimos para el MOSFET y que los vamos a repasar para el BJT, se utilizan para llevar el transistor a ese punto de operación. Entonces, a mí me conviene por ahí linealizar esta región acá de trabajo. Hacer lo mismo que hicimos con el transistor MOSFET para facilitar el análisis en esta región. Eso es lo que se conoce como el modelo de pequeña señal. O modelo, ya sea modelo pequeña señal, o como lo llama el libro de Pedro Julián, ¿verdad?, el modelo lineal incremental. Solo que esto suena muy así, muy rimbombante generalmente, ¿verdad? En la mayoría de los libros uno habla del modelo de pequeña señal. Y eso es que utiliza uno para hacer diseño. Bueno, y de ese modelo hay dos cosas que me interesan. Uno, esta pendiente de acá. Recordemos que para el diodo nosotros habíamos dicho, ¿verdad?, que esta pendiente es la transconductancia, ¿verdad?, del diodo, perdón. Esta era la transconductancia del diodo, ¿verdad?, que habíamos dicho es igual a 1 sobre la resistencia dinámica del diodo. Bueno, para el transistor voy a obtener lo mismo. Voy a generar una transconductancia que normalmente se va a representar como G sub L. ¿Ok? ¿Qué es la transconductancia? Bueno, la transconductancia básicamente lo que me quiere decir es que también se convierte o que también este transistor es capaz de convertir los pequeños cambios en la tensión en la entrada en cambios en la corriente. En realidad aquí esto tiene que ser que para un pequeño cambio delta V base emisor yo tengo que tener un pequeño cambio relacionado, ¿verdad?, delta IC. Si yo aproximo en un punto Q de trabajo, lo que acabamos de ver, y saco, me da una amplificación de ese modelo, yo básicamente lo que estoy diciendo es que tengo una relación prácticamente, ¿verdad?, lineal en esa región, ¿verdad?, entre la tensión V base emisor, y la podemos poner en minúscula, ¿verdad?, una tensión base emisor en minúscula, y una corriente de colector en minúscula. Y se mueven, ¿verdad?, o se relacionan entre sí por una recta. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad?, cuando linealizo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que definir, igual que hicimos, ¿verdad?, para el BJT voy a definir, para el MOSFET, perdón, Gm como la derivada de la corriente de colector, despreciando generalmente el efecto de Early, por la tensión base emisor, en un punto fijo, ¿verdad?, QBQ y CQ. O sea, me voy a buscar un punto en la curva y voy a aplicar esta derivación, ¿verdad? Esto, recuerden que esta derivación era producto de la serie de Taylor, ¿verdad?, que pretendía representar esta función no lineal, ¿verdad?
Ok, entonces, vean que esto es mucho más fácil todavía que la atmósfera porque es una derivada de una exponencial, ¿verdad? Entonces, si ustedes sacan esta derivada, vean que todo esto, ¿verdad? Lo que sale es 1 sobre bt, la exponencial se conserva, y fíjese que todo este término es igual a IC, ¿verdad? Entonces, fíjese que la transconductancia de un transistor BJT es solo función de IC sobre, bueno, para no enredarnos, ¿verdad? Esta no es la tensión de umbral, no estamos en un transistor MOSFET, entonces si ustedes quieren, ¿verdad? Utilicen la que FIT, ¿verdad? Es más seguro, ¿verdad? Utilizar esta expresión. Pasa que el Razavi pone VT. Entonces, para no enredarnos, ¿verdad? Aunque este es un BJT y nadie va a pensar que esta es la tensión de umbral, pero bueno, puede pasar. Vean qué interesante. ¿Cómo era la expresión? ¿Se acuerdan cómo era la expresión para un MOSFET? ¿Qué tipo de relación tenía? ¿Quién se la acuerda por ahí? Por lo menos que me diga qué tipo de relación tienen el regalo. Les doy ahí un par de puntos. Porque en el próximo examen. Inversa, tal vez era la relación, profe. No, era directa. Está bien, pero era directa. Es directa, pero se lo voy a poner acá. GM en un BJT, perdón, en un MOSFET, era igual a una raíz cuadrada, ¿se acuerdan? 2K' W sobre L por ID, ¿verdad? Vean que entonces GM es proporcional en raíz de ID, ¿verdad? Mientras que aquí es proporcional directamente a IC, ¿verdad? Entonces, fíjense que eso qué quiere decir. Eso quiere decir que el BJT es un mucho mejor transconductor que el MOSFET. O por, dicho de otra manera, por la misma potencia, por la misma corriente, ¿verdad? Que esta corriente es una corriente que hay que generar, ¿no? Entonces esto consume potencia. Por un mismo valor de corriente, eh, el BJT me da mucho mejor transconductancia, ¿verdad? Que el otro, que el MOSFET, porque el MOSFET me está dando una raíz de esa corriente de polarización. Por eso es que el BJT no ha desaparecido en amplificación, ¿verdad? Se sigue usando mucho, porque es fácil de usar para diseño analógico y me da muy buenas relaciones de diseño para desarrollar amplificadores. O sea, se usa bastante todavía el BJT. Por eso. Además que es mucho más fácil de usar en algunos sentidos que el MOSFET, por lo menos cuando es discreto. Bueno, obviamente yo sí tengo algo que no tengo, ¿verdad? En el BJT es que yo en el MOSFET puedo jugar con estas relaciones de tamaño, ¿verdad? Vean que en el BJT eso es imposible, ¿verdad? No se puede jugar con las relaciones del ancho de la base y del emisor, ¿verdad? Eso no tiene ningún efecto sobre la transconductancia del transistor. Entonces eso digamos que sí es eh, un juego, digamos, o sea, es una ventaja, por así decirlo, que tiene el MOSFET. Tiene 2 grados de libertad más, ¿verdad? No solo puedo diseñar en función de ID, sino que puedo diseñar, bueno, veámoslo como un grado de libertad, entre la relación entre W y L. Entonces, bueno, esos son detallillos, ¿verdad? Que vamos a ver que van a tener que ver con la respuesta a frecuencia. Por cierto, a mí se me ha olvidado pasar que José tenía unos puntos extra, así que le voy a pasar los de la clase pasada, José. La idea es que todos estos puntos se los voy a asignar ahora de una vez a la práctica, ¿verdad? Que acaban ustedes de hacer. Igual que los de la tarea moral extra que hicieron algunos Ok, entonces aquí ya queda eso apuntado. No se me olvide, no lo voy a borrar. Ok, ese fue el 30 de junio. Ok. Entonces, bueno, esta es mucho más fácil de recordar, ¿verdad? Hice sobre BT, entonces fácil de recordar para el mundo. Bueno, aquí es más o menos la misma explicación que les acabo de decir, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una relación, ¿verdad?
¿qué es lo que está haciendo? Linealizando esta curva, ¿verdad? Entre IC y V base emisor. Y por lo tanto hay una regla fundamental que me dice que la corriente de colector en pequeña señal, y vea que lo estoy poniendo en minúscula, es igual a Gm por la tensión en pequeña señal V base emisor. Y esto es una de esas reglas que uno siempre, una de esas leyes que uno siempre tiene que recordar para cuando está haciendo diseño analógico, para analizar cualquier circuito. Con esto ya uno tiene la mitad del camino andado. Y vean que esto es igual, ¿verdad? Recuerden la que hayamos derivado, ¿verdad? ID es igual para el MOSFET, ¿verdad? GM. Es exactamente lo mismo, ¿no? Solo cambian los índices. Entonces, vean que ya yo puedo ir creando entonces mi modelo de pequeña señal. Vamos a hacer un modelo parcial. Suponiendo un modelo pi, un modelo de una red de 2 puertos, yo le voy a llamar a esto VP, ¿ok? A lo que hay entre la base y el emisor. Para que se me parezca un poquito del BJT, del MOSFET, ¿verdad? En algunos libros le dicen, le ponen a esto V base emisor también, entonces ese es transparente, ¿no? Solo que en el Razavi le llaman VP, VP y en el Cedar Smith le llaman V base emisor, es lo mismo, ¿ok? Y entonces significa que yo tengo una fuente de corriente acá, ¿verdad? Que feo me quedó esa fuente de corriente. ¿Ok? GM VP, que conecta el colector con el emisor. Y esa sería mi primera aproximación al modelo de pequeña señal del transistor BJT. Ahora, una pregunta, a ver si ustedes están de acuerdo. Suponiendo un transistor NPN. Okay. Vea que yo no hice ningún análisis de los modelos de corriente del LNPN, pero volvemos a lo mismo del MOSFET, ¿verdad? Se supone que es lo mismo, solo que con los signos invertidos. Okay. Entonces, yo no me estoy brincando esa etapa, ¿verdad? Igual vamos a hacer prácticas para que ustedes lo tengan claro. Pero fíjense que ya yo no lo voy a derivar porque no tiene sentido, ¿verdad? Yo simplemente voy a utilizar las fórmulas, ¿ok? Y simplemente le voy a dar vuelta a los signos y ya está. Yo tengo este modelo para un transistor NPN, ¿verdad? Este es mi símbolo. Voy a definir una corriente colector que está entrando. Y voy a tener una corriente de base que está entrando. Una pregunta, ¿esta corriente de base es igual a 0? ¿Me puedo decir esto? Esto es muy fácil, por favor. ¿Qué opinan ustedes? Yo puedo decir que esta corriente de acá es igual a 0. Y es que igual va a ser muy pequeño en comparación, ¿no? Bueno, yo puedo decir que IB igual a IC sobre beta. ¿No es cierto? Pero eso no es 0. O sea, vean que yo no puedo decir, ¿verdad? Que la corriente de base es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que hay por aquí una circulación de corriente que me produce una caída de tensión acá, ¿verdad? Recuerden que esto no deja de ser un diodo, ¿verdad? Entonces, ustedes ven el modelo de Early, recuerden el modelo de Early, ¿verdad? El modelo Eversmall, referido a la base, en el emisor, perdón, lo que tengo es un diodo ahí, ¿no? Y tengo una fuente de corriente acá, ¿verdad? Ese sería el modelo de gran señal. Entonces, yo tengo una corriente por ahí, o sea que yo no puedo decir que esto está abierto, ¿verdad? Aquí tiene que haber algo.
A diferencia del MOSFET, yo no puedo decir que este no está abierto. Está abierto, ¿verdad? Entonces tiene que haber algo que represente el cambio en IB como una función del cambio V base emisor, ¿no es cierto? Tiene que haber algo, ¿no? Ahora, como yo sé que esto tiene una relación exponencial y todo, pero ya yo sé, estudiando el diodo, que esto en realidad también se puede derivar con un modelo de pequeña señal, ¿no es cierto? O sea, yo puedo sacar una relación V base emisor y base, ¿no es cierto? Que me va a dar 1 sobre una resistencia en este diodo. Entonces yo en realidad tengo que encontrar para el BJT también alguna resistencia equivalente acá. Normalmente se le llama RP o R base emisor. Es necesario encontrarlo. Son dos nombres distintos para lo mismo, ¿no? Es necesario encontrar eso. Porque a diferencia del MOSFET, esta corriente por la base no es igual a 0. Entonces, bueno, ya estamos, no importa, vamos a terminar la clase, ¿les parece? Así terminamos más temprano. Total, me quedan solo 10 minutos de clase, así que no tiene sentido cortar. Entonces, en realidad yo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Si fuera formalmente es, primero encontrar la transconductancia, que es lo que acabamos de hacer, meter un pequeño cambio en la tensión base emisor y encontrar el cambio en IC, y después meter un pequeño cambio en la tensión base emisor y encontrar con el modelo Eversmall cuánto cambia VBE. ¿Okay? Esto de acá, lo que me produce, este análisis de acá me produce esta parte del modelo y este análisis de acá me va a producir esta otra parte del modelo. Pero bueno, en realidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo mismo que hice para la transconductancia. Tengo que agarrar y derivar esta expresión en función de V base emisor. Lo que pasa es que esta expresión va a venir, o sea, lo voy a encontrar una, por así decirlo, una conductancia en el diodo, va a ser igual a la derivada de la corriente de base por la tensión base emisor, que sería igual a la derivada de la corriente de colector sobre V base emisor. ¿Por qué? ¿Qué término me falta aquí? Recordando que IB es igual a IC sobre beta por 1 sobre beta. O sea, que de una vez ya yo puedo obtener, ¿verdad? La transconductancia del diodo, ¿verdad? Esto de acá es igual a GM, ¿no? Porque lo acabamos de calcular, esto de aquí, ¿no? Esto de acá es esto. Fue lo que encontramos aquí, ¿verdad? Entonces esto es igual a GM sobre beta, o lo que es lo mismo, la resistencia base emisor igual a la resistencia pi, como quieran llamarla, yo prefiero llamarla RPi para seguir con la nomenclatura del Rasabi, es igual a beta sobre GM. Y esta es la relación extra que tenemos en el BJT que no teníamos en el MOSFET. Bueno, aquí está la derivación también hecha a lo bonito, ¿verdad? Pero ustedes la pueden revisar, ¿verdad? Es exactamente la misma derivación que acabo de hacer yo. Okay. ¿Dudas, preguntas? Entonces vean que ya yo tengo un modelo completo, ¿verdad? Yo tengo un modelo pi de pequeña señal para el BJT.
Vamos a ir, bueno, modelo casi completo, ¿no? Este es mi modelo pequeña señal. Tengo una resistencia RP, una caída VP, base, emisor, colector, y este es GM. ¿Qué me falta? ¿Qué creen ustedes que me falta? ¿Cuánto es IC? Realmente. Les escribo la primera parte. IS por E a la V base emisor sobre IT. Voy a despreciar el -1, ¿verdad? Pero no andarlo jalando. ¿Qué me falta? ¿Cuál efecto? El early, profe. El efecto de Early. Muy bien, muchas gracias, compañeros. ¿Fue el que habló? Diego. Diego, le voy a regalar un punto porque tengo miedo Gracias. para el examen. Diego Bogarín, Edward, ¿no? Sí, De una vez para... pura vida. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí ir acumulando puntos. Y una vez lo pongo aquí, Diego Bogarín. Diego acumulado el 2 de julio. Que no se les pierda esa hojita, no se preocupen, yo voy a pasar estos puntos cuando termine de calificar los prácticas. Ok, sí, ¿verdad? Vean que esto necesita sumar, ¿verdad? Un efecto, ¿verdad? Que dice que la corriente colector también es una función, recuerden, de VCE, V colector emisor, sobre la tensión de Early, ¿verdad? Entonces, en pequeña señal, yo debería esperar también que esta corriente que viene acá, IC, pequeña señal, IC, también vea algún efecto, y voy a hacer esto un poquito más grande, también tenga algún efecto, ¿verdad?, de variabilidad debido a esa relación que hay entre la tensión colector-emisor, o sea, la tensión que hay acá, y la corriente, ¿verdad? Entonces yo debería encontrar una resistencia de salida que va a ser igual a la derivada de la tensión colector-emisor entre la derivada por el cambio en IC, todo eso, ¿verdad? Para una IC constante, ¿verdad? Bueno, en realidad es más fácil, ¿verdad? Como, en realidad es más fácil encontrarla al revés, ¿verdad? Encontrar la G sub O para aprovechar la exponencial, ¿verdad? Es más fácil encontrar la G sub O y luego simplemente invertirla, ¿verdad? La G sub O sería la derivada de IC de VCE, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque vean que esto es directa, ¿verdad? Si ustedes sacan la otra derivada, por ahí se les complica porque les queda una menos exponencial. Bueno, se le puede también resolver, ¿verdad? Pero digamos que sí es directo, ¿verdad? Ustedes saben que este primer término se nos va y lo que me queda en realidad es una exponencial multiplicando ese término lineal. Entonces, esta derivada lo que me va a quedar es IS, ok, perdón, la exponencial de V base emisor sobre phi t, ok. Y todo eso, ¿verdad? Dividido sobre VA. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es aproximadamente IC, ¿verdad? Entonces, normalmente la impedancia o la conductancia de salida de mi
circuito, modelo pequeña señal, es IC sobre VA. O sea, vea que nos dio igual al BJ, al MOSFET, ¿verdad? O sea que RO es igual a VA sobre IC. Ok. Recuerden que para el MOSFET, ¿no? RO era igual a 1 sobre lambda y de, ¿verdad? Entonces vean que es más o menos lo mismo, ¿no? Sería para el MOS. Bueno, aquí está la derivación formal, ¿verdad? Entonces, del efecto de Early, ¿verdad? Haciendo la, digamos, un poquito, o sea, me queda muy fea, ¿verdad? Se lo voy a tener que pasar a esta diapositiva, me quedo con poca resolución. Bueno, es que este dice copy-paste, no es el látex. Eso nadie me tiene vago. Y este sería entonces el modelo final, ¿verdad? De pequeña señal. Vean que este modelo es exactamente igual al del MOS, ¿verdad? Para el MOS, simplemente usted lo que tiene que suponer, ¿verdad? Es que RP es infinito. Y como van a ver, esto es muy práctico para hacer análisis de circuitos. Lo van a ver el semestre que viene en discretos, porque significa que yo puedo, por ejemplo, analizar un amplificador con... Ay, shit. Perdón. La mala palabra. Ay, otra vez. Bueno, no importa, usted me entiende. Ok. Puedo analizar un amplificador de este estilo, o puedo analizar un amplificador de este estilo, ¿verdad? En pequeña señal. Y el análisis va a ser prácticamente el mismo, ¿verdad? O sea que yo puedo analizar, por ejemplo, para el BJT y la respuesta que yo obtenga simplemente la traslado al MOSFET haciendo que RP tienda a infinito. Entonces me voy a ahorrar un montón de cálculo. Eso va a ser muy común que se haga en discretos. Normalmente yo lo hago y creo que Juan José también lo debe hacer y creo que Leo Ríos también lo hace. Es una manera fácil de comprender amplificadores, ¿verdad? Si uno comprende cómo funciona un amplificador con un transistor BJT, es muy fácil entender cómo funciona con MOSFET. Es exactamente lo mismo, exceptuando por estos RPs que no van a aparecer, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí estamos. Terminé la clase un poco antes de lo que esperaba, pero en realidad yo sé que todos están muy cansados con la práctica y demás, que no han tenido mucho tiempo de estudiar. Lo que les voy a pedir es que esta semana, ¿verdad? Entonces se empunchen con lo de MOSFET. Todavía no hemos definido la fecha, disculpen, pero mañana tenemos una reunión con los profesores de cátedra del curso. Entonces yo les prometo que a más tardar el viernes de mañana o el sábado, que no me gusta mandar correo los sábados, pero no importa, les voy a mandar un mensaje indicándonos qué día va a ser el primer parcial, ¿verdad? Recuerden que el primer parcial es solo MOS, ¿ok? No entra diodo, no entra nada BJT. Empiecen a estudiar entonces el MOS, a hacer ejercicios y apoyarse en las tutorías. Bueno, estamos acá, no sé si hay alguna consulta. Prometo Profe, mañana tener las tareas, apenas me envían estos compañeros los circuitos y si no me los envían, subo las calificaciones parciales de los que están completos. ¿Ok? profe, ¿Sí? sobre la segunda tarea, ¿cuándo, para cuándo es o en qué Sí, semana es que sería? el Todavía no se problema es sabe. que se nos juntó todo, ¿verdad? Entonces, en teoría, la segunda tarea tenía que ser entrando en las de vacaciones, ¿verdad? Ah, ok. Pero no podemos hacer dos evaluaciones en paralelo por el reglamento, ¿verdad? Por la modificación que sufrió el reglamento por la situación de emergencia. Entonces, es algo que tenemos que discutir mañana. Ah, ok, está bien. Entonces, Por ahí, profe. tengan paciencia con eso. La idea es que volviendo nos quedan 3 semanas. En esas 3 semanas tenemos que hacer tarea y un parcial. Y luego quedan 2 semanas de estudio para hacer el final. Estamos. Entonces, por favor, sí, denme ahí un chancecito, ¿verdad? Sí, la semana que viene, ¿verdad? La semana libre. Así que ahí descansen. Y bueno, estamos. Si no hay más consultas, estamos todos, nos vemos.